Bueno, buenas tardes a todos los alumnos que están participando de esta clase en modo online, donde vamos a desarrollar todo el tema correspondiente a mampostería estructural, que es una de las partes que conforman la cátedra Hormigón 2 y Mampostería Estructural. Yo les he activado ahí el chat y si me mandan con una manito para saber si todos están escuchando perfectamente el audio y están viendo de la manera correcta la presentación de PowerPoint. Estoy esperando que me estén a través del chat, si me pueden. Ok, acá ya estoy viendo algunas personas que me están diciendo que se escucha y se ve perfectamente. Bueno, dicho esto, como una pequeña introducción, esperemos que algún momento podamos unirnos a través de alguna clase presencial. Voy a poner el video mío para que por lo menos me conozcan, aunque sea a través de la clase virtual, y después lo voy a deshabilitar de tal manera que la presentación se haga mucho más versátil y dinámica. También le voy a pedir a todos los participantes, o sea, a todos los alumnos, que no activen la cámara de video y que en lo posible, yo he deshabilitado los audios, pero en lo posible, si alguno lo habilita, no le pediría que lo deshabilite de tal manera que no haya ningún tipo de interrupción. Bueno, voy a aceptar las últimas personas que están en la sala de espera y vamos a dar inicio con la clase correspondiente a mampostería estructural. Les digo, antes de continuar, que esta cátedra tiene un plantel de docentes, donde el titular es el ingeniero Soria, quien les habla el ingeniero Roberto Castro, el asociado, y el ingeniero José Becega es el profesor adjunto. En la parte de mampostería estructural a mí me acompaña el ingeniero José Gómez, donde ambos vamos a desarrollar toda la parte teórica y práctica correspondiente a lo que es mampostería, diseño de edificios con mampostería estructural. Antes de continuar,
les quiero mostrar el cronograma que nosotros hemos planteado para desarrollar esta parte de la cátedra. Y ya sabiendo que hemos perdido un mes del trimestre en donde se dicta la materia, bueno, indudablemente hemos hecho un cronograma ajustado a los tiempos que disponemos y podemos observar que la parte de mampostería estructural se va a dictar desde hoy día 1 de septiembre, mañana 2 de septiembre, y continúa la semana que viene el día lunes, martes y miércoles hasta el 9 de... ahí es 9 de septiembre, no 9 de noviembre, ¿no? Que sería la última clase de la correspondiente a mampostería estructural. El día lunes, en la parte final del dictado de la clase virtual, el ingeniero José Gómez va a presentar el trabajo práctico que nosotros vamos a desarrollar, que consiste en el cálculo de un edificio tipo monobloc de características de vivienda económica y que se estructura todo con mampostería estructural, donde ustedes van a tener que hacer el cálculo, el planteo estructural, luego los análisis de carga, luego el cálculo propiamente dicho de todos los elementos, tanto de los elementos de hormigón armado como la mampostería estructural, las verificaciones correspondientes, van a realizar los planos de estructuras, ¿está bien? Detalles, la memoria de cálculo correspondiente, donde a ustedes se les hace entrega solamente el plano de arquitectura. Y a partir de ahí arranca el trabajo práctico que nos lleva todo el cuatrimestre y donde este cronograma después se les va a facilitar a ustedes para que vayan viendo los días de entrega que se van a ir realizando en forma parcial, donde ustedes tienen que respetar el día y el horario que corresponde a la entrega. Todas las clases se desarrollan los días lunes y martes, a partir de las 15 horas hasta las 17, 17:30. Nosotros, para poder comenzar lo antes posible el trabajo práctico, vamos a tomar lunes, martes y miércoles. Esta semana solamente martes y miércoles, y la que viene lunes, martes y miércoles, para poder llevar a cabo todo el desarrollo correspondiente a mampostería estructural y cuanto antes puedan comenzar a desarrollar el trabajo práctico correspondiente. A partir de ahí, ustedes tendrán que ir elaborando una memoria de cálculo y indudablemente esta memoria de cálculo es una memoria de cálculo evolutiva, como dice acá abajo. Vamos a activar el cursor, como dice acá abajo. Las entregas de trabajo práctico debe incluir la memoria de cálculo evolutiva. Decimos evolutiva porque cuando se hace la entrega 1, donde la memoria de cálculo tiene las plantas de estructura, análisis de carga, cálculos de losa, cuando ya en la entrega 2 va a incluir otra parte, se entrega la parte 1 ya corregida más la parte 2 por corregir y así sucesivamente. Con lo cual se llega al finalizar el cuatrimestre con una memoria de cálculo bastante interesante y que les va a servir como guía a ustedes tanto para estudiar esta parte de la materia como para el día de mañana cuando se dediquen a la práctica profesional. Si en algún momento les aparece el cálculo de un edificio con mampostería estructural, se puedan guiar a través de esta memoria de cálculo. Bien. A partir de ahí, nosotros sabemos o siempre hemos entendido que cuando se enseña el diseño estructural a los alumnos en las universidades de
o en las facultades de ingeniería civil, generalmente a los alumnos se les enseña los análisis estructurales, o sea, cómo evaluar y cómo determinar las cargas actuantes, como así también determinar los esfuerzos que producen esas cargas. También se les enseñan técnicas, como además los problemas de diseño y de dimensionamiento, pero en general se lo hace a través de elementos estructurales aislados. O sea, se les enseña cómo se calcula una losa, por otro lado, cómo se calcula una viga, y así, indistintamente, pero siempre a través de elementos estructurales aislados, sin ver que, o sin entender que el diseño estructural es un problema más general y más complejo, donde tenemos que tener en cuenta que siempre el diseño estructural de un edificio está íntimamente ligado e interactúa permanentemente con el diseño arquitectónico de ese edificio. Cuando nosotros hablamos de las evaluaciones de carga, nosotros acá vamos a ver la mampostería estructural, pero no la mampostería que soporta solamente carga vertical, sino la mampostería que además soporta las cargas sísmicas. Por eso se denomina mampostería estructural. Ante todo, lo primero que tenemos que entender cómo aparecen las acciones sísmicas sobre nuestros edificios que están ubicados, implantados en el territorio provincial del oeste argentino. Nosotros sabemos que los movimientos sísmicos son como consecuencia de desplazamientos de placas tectónicas. Las placas tectónicas que, digamos, que tienen influencia sobre la provincia de San Juan es la placa de Nazca, que subduce, o sea, se va metiendo por debajo de la placa sudamericana. Ese movimiento de la placa de Nazca desde el oeste hacia el este respecto de la placa sudamericana es a razón de 11 centímetros por año. Y ese movimiento es generalmente el que produce la mayor cantidad de movimientos sísmicos en el territorio provincial. Si nosotros hiciéramos un corte vertical de la corteza terrestre, desde la fosa chileno-peruano hasta alcanzar la ciudad de San Juan, podríamos observar que la placa de Nazca es la que subduce a la placa sudamericana a través o mediante un movimiento de 11 centímetros por año, como hemos dicho, en donde el plano de contacto entre ambas placas a la altura de la ciudad de San Juan está alrededor de los 100 kilómetros de profundidad. Y sobre ese plano de contacto entre ambas placas tectónicas es donde se desarrolla la mayor cantidad de movimientos sísmicos, o sea, donde aparece la mayor distribución de hipocentros correspondiente a los diferentes movimientos sísmicos que han transcurrido a lo largo de los años. Si graficáramos todos esos hipocentros de los diferentes terremotos que se han producido a lo largo de la historia sísmica de la provincia de San Juan, vamos a observar que la mayor concentración de esos hipocentros sigue una distribución que tiene una forma muy parecida a la que corresponde a la superficie de contacto entre ambas placas. Observen la curvatura que tiene la superficie de contacto entre ambas placas. En función de esa curvatura es como se han distribuido la mayoría de los hipocentros correspondientes a los distintos terremotos que se han producido durante toda la vida sísmica de San Juan. Bien, nosotros podemos decir o podemos determinar que en la historia sísmica de la República Argentina, especialmente en la zona centro-oeste de la República Argentina, que toma parte de la provincia de Mendoza y parte de la provincia de San Juan,
se han producido estos 5 eventos sísmicos que son los más importantes de toda la historia. En donde hay uno, que es el del 15 de enero del año 44, es el que se toma como el hito natural a partir del cual comienzan a desarrollarse los reglamentos de las obras civiles en la República Argentina. Y se lo toma como un hito histórico porque fue el que produjo mayor pérdidas de vidas humanas. Alrededor de 10.000 muertos ocasionó este terremoto. No se lo toma por la mayor intensidad y magnitud, porque si comparamos con el terremoto del año 77, la magnitud y la intensidad son muy parecidas a la del terremoto del año 44. Pero si comparamos las pérdidas de vidas humanas, el de 44 es muy superior al terremoto del 77. Dicho esto, podemos decir que hay un antes y un después del terremoto del año 44 en la ciudad de San Juan. El antes no se contaba con ningún reglamento ni norma que reglamentara las construcciones de obras civiles, y a partir del año 44 comienzan a aparecer los primeros códigos, reglamentos o normas. La historia de estos códigos, reglamentos o normas es el siguiente. En el año 44 se dicta o se redacta el primer código de edificación que solamente tenía vigencia en la provincia de San Juan. En el año 1970 se redacta el primer código de edificación nacional que recibe el nombre de CONCAR 70. Hasta ese momento todos estos reglamentos o códigos se referían a las construcciones bajo carga vertical. Y en el año 1980 se redactan las primeras normas antisísmicas argentinas que reciben el nombre de NA 80. En el año 91 aparece la primera versión del reglamento IMPRESIRSOC 103, donde el diseño se hacía por resistencia, y ya en el año 2005 aparece la nueva versión del reglamento IMPRESIRSOC 103, donde se hace el diseño ya por capacidad y no por resistencia. Bien, es muy común, así como dijimos que en la práctica se enseña la valoración de las cargas, esfuerzos y luego el dimensionamiento, pero de elementos estructurales en forma aislada, también es muy frecuente que cuando se enseña los conceptos de diseño estructural, se invierte mucho en el tiempo que se dispone para transmitir esta enseñanza en los procesos de análisis y dimensionamiento. O sea, me estoy refiriendo a todo lo que es cálculo numérico. Pero se le dedica muy poco tiempo a los aspectos relacionados con el diseño propiamente dicho estructural y con lo que se denomina configuración estructural de un edificio. Desde el punto de vista del diseño, esto es particularmente peligroso, puesto que a lo largo de la historia se ha podido determinar que edificios que han sido mal diseñados y mal estructurados, aun cuando se hayan utilizado procedimientos de cálculo y dimensionamiento muy sofisticados y muy refinados, su respuesta ante la acción sísmica no es la mejor. Esto viene a confirmar la nueva filosofía de cálculo que da el reglamento IMPRESIRSOC 103, que es el diseño por capacidad. Al contrario, la experiencia nos ha demostrado que muchos edificios que han sido bien diseñados, concebidos y detallados estructuralmente han respondido eficientemente a sismos destructivos, aún
cuando estos edificios no hayan sido objeto o no hayan sido afectados con cálculos estructurales sofisticados o muy elaborados. En muchos casos estos edificios, como son edificios antiguos, no satisfacen rigurosamente los reglamentos, códigos o normas vigentes que existen en cada país. Esto nos lleva a decir que la mayoría de las recomendaciones que dan los reglamentos o normas para edificios en zonas sísmicas hace que el diseño del edificio tienda a ser un edificio regular y robusto, lo cual está en contradicción de lo que piensan generalmente los diseñadores, que tratan de lograr que la forma de los edificios, cualquiera sea la zona donde se implanten, sean formas atrevidas, originales y transgresoras. Pero también tenemos que pensar que esto, para los proyectistas, es un verdadero desafío, ya que deben conjugar las necesidades arquitectónicas con las necesidades estructurales, de tal manera que el producto final que se obtiene, que es el edificio propiamente dicho, sea funcional, sea seguro y sea estéticamente atractivo. Cuando nosotros vamos a concebir la configuración del edificio, generalmente el arquitecto influye e incluso determina, aunque sea en forma incondicional o en forma indirecta, los sistemas estructurales o las tipologías estructurales que nosotros podemos utilizar. Un caso concreto y muy simple, sabemos que en todo encuentro de muros va una columna. Por lo tanto, en el diseño arquitectónico donde aparece un encuentro de muro, implícitamente nos está diciendo el diseño arquitectónico que ahí tenemos que implantar una columna. A lo largo de la historia se ha determinado que muchos errores que supuestamente correspondían al diseño y cálculo estructural de un edificio se originan más allá por fallas de diseño y de configuración estructural, provocando en los edificios severos daños e incluso en algunos casos el colapso. De ahí que decimos que el diseño sísmico es una responsabilidad compartida entre la arquitectura y la ingeniería estructural. De ahí, Arnold y Reiterman dicen que el sismo, cuando ataca un edificio en su conjunto, lo hace sin distinguir entre aquellos elementos diseñados por el arquitecto y aquellos concebidos por el ingeniero. Y es lógico, cuando un sismo ataca un edificio, produce problemas tanto en sistemas estructurales, en sistemas no estructurales, en carpinterías, en instalaciones sanitarias, en instalaciones eléctricas, en instalaciones de ventilación y aire acondicionado, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí que el sismo ataca al edificio en su conjunto, sin diferenciar aquellos elementos que son de diseño arquitectónico y aquellos que son de diseño estructural propiamente dicho. De ahí que establecemos que la configuración estructural de un edificio en buena parte queda definido por el proyecto arquitectónico. ¿Por qué quiero llegar a este punto? Porque es donde nosotros, o ustedes como ingenieros estructuralistas en un futuro, van a poder interactuar con los profesionales encargados
encargados del diseño de nuestro edificio, de tal manera de hacer conjugar y de amalgamar de la mejor forma posible el diseño estructural con el diseño arquitectónico. Y en especial cuando se trata de construcciones estructuradas con mampostería, los proyectos deben cumplir determinados requisitos, o mejor dicho, deben respetar determinados requisitos que después lo vamos a ver más adelante. ¿De qué depende la naturaleza de la configuración estructural? Depende de una serie de factores que están enumerados acá, como los estamos viendo en esta diapositiva, en donde la primera variable que interviene en la configuración estructural es el tamaño del edificio. Cuando nos referimos al tamaño del edificio, no nos estamos refiriendo a la altura del edificio. Si nosotros podríamos tener un edificio de pocos niveles, 4 o 5 niveles, pero con dimensiones importantes en cuanto a la impronta del mismo. Cuando hablo de la impronta es la proyección en planta del edificio propiamente dicho. Puede ser que tenga una longitud importante, de 90 a 120 metros de longitud, por 30 a 40 metros de ancho. ¿Y cuál es el problema que se nos plantea cuando tenemos un edificio con un tamaño importante? Ustedes tienen que entender que todo lo que yo establezco en el gabinete cuando hago el diseño y el cálculo de la estructura, después en la vida útil el edificio se debe comportar como yo he establecido en mi gabinete cuando he estado en la parte del diseño estructural. Si yo tengo un edificio que tiene una longitud importante, 90 a 120 metros de longitud, nosotros sabemos que la onda sísmica es una onda o una vibración que se transmite a través del terreno a una determinada velocidad, donde esa velocidad es una velocidad finita, no infinita. Y esa velocidad es variable, puede aumentar o disminuir según los tipos de terreno que atraviesa la onda sísmica. Por lo tanto, si la onda sísmica tiene una velocidad finita, cuando llega al punto A, que es este punto del edificio, para pasar la onda sísmica del punto A al punto B, tiene que transcurrir un delta de tiempo, que como la velocidad no es infinita, ese delta de tiempo es distinto de cero. O sea, hay un cierto tiempo en que la onda tarda de pasar del punto A al punto B. Y esto en este pequeño dibujo muy sencillo, pero muy rico desde el punto de vista académico, vemos que la primera parte del edificio se encuentra en un proceso de deformación, mientras que la última parte del edificio todavía no comienza a deformarse, porque la onda sísmica no ha llegado al punto B. ¿Esto qué me está queriendo decir? Que mientras la onda sísmica tiene una velocidad finita y para que pase desde el punto A al punto B del edificio tiene que transcurrir un delta de tiempo, mientras una parte del edificio ya está acusando el sismo, hay otra parte del edificio que todavía no lo acusa, aun cuando para nosotros ese delta T de tiempo es prácticamente imperceptible, o sea, es como que si fuera todo instantáneo. Cuando yo hago un modelo matemático de la estructura de un edificio y le aplico las fuerzas sísmicas al mismo, considero que todo el edificio se deforma sincrónicamente, mientras que lo que estamos observando acá o a través de este análisis
muy sencillo que estamos realizando, vemos que el edificio se está deformando o está vibrando en forma sincrónica. Mientras la primera parte del edificio ya se está deformando, la última parte todavía no se deforma. Estos distintos fenómenos de deformación que se producen en diferentes partes del edificio producen sobresolicitaciones que cuando nosotros estamos haciendo el diseño estructural y el cálculo estructural a través de un modelo matemático, el cual funciona en mi computadora de forma diferente a lo que va a producir en la realidad, no tiene en cuenta esos sobreesfuerzos que se pueden o que pueden aparecer. Por lo tanto, yo tendría que este edificio que tiene una longitud importante, subdividirlo en diferentes bloques de tal manera que cada uno de estos bloques se comporten de la manera más parecida a lo que sucede en el modelo matemático que yo estoy desarrollando en mi gabinete. Y es por eso que aparecen elementos a los cuales nosotros podemos echarle mano, que es lo que se conoce como junta sísmica. Por ejemplo, si este edificio tiene una longitud de 120 metros de largo, podríamos implantarle 2 juntas sísmicas de tal manera de que cada cuerpo se transforme en un cuerpo de 40 metros de largo y no de 120. Con lo cual, el tiempo que transcurre la onda sísmica de pasar del punto A al punto B, ya no va a tener que recorrer 120 metros, sino 40 metros. Por lo tanto, el cuerpo de 40 metros de longitud se va a comportar más parecido al modelo matemático que yo estoy desarrollando que si mantuviéramos la longitud original del edificio. Otras variables que intervienen en la naturaleza de la configuración estructural es la forma del edificio y la geometría del edificio. Esperen un minuto que hay gente que quiere acceder. Bueno, ahí está. Cuando nos referimos a la forma y a la geometría del edificio, nos estamos refiriendo a cómo es la planta o cómo es el edificio en elevación. Un edificio, o se sabe que las plantas que no tienen una respuesta satisfactoria cuando se produce un sismo son aquellas que presentan ángulos interiores. Esas plantas tienen formas en general, forma de T, plantas en forma de L, plantas en forma de U, donde podemos observar a través de estos círculos cuáles son los ángulos interiores. Podemos tener plantas en formas de cruz o plantas multiformas, donde aparecen una diversidad de ángulos interiores que no son los más convenientes en el diseño de una planta, de un edificio que está implantado en zona sísmica. También el ángulo interior, así como se presenta en plantas, se puede presentar en altura. Cuando aparecen edificios escalonados, que pueden ser con escalonamiento por 2 lados, como este que estamos indicando acá, o edificios escalonados que presentan una base y 2 torres, que presentan ángulos interiores en la unión de las torres con la base, o 2 edificios que presentan, o sea, un edificio que presenta un ángulo interior con respecto a un edificio lindero, o sea, pareado a él, pero que corresponde a otro predio, y que no se haya dejado la junta sísmica conveniente o reglamentaria para permitir la deformación libre de ambos cuerpos de manera independiente.
Otras formas que son tortuosas y que no tienen buena respuesta desde el punto de vista sísmico son cuando tenemos edificios con diferentes alturas de nivel. Eso se da mucho en edificios en altura, donde los niveles superiores corresponden a viviendas habitacionales y la planta baja se desarrolla, por ejemplo, un local comercial, por lo cual el nivel de planta baja presenta una altura que es 2 o 3 veces la altura que corresponde a los niveles superiores, o bien en un determinado nivel, en altura del edificio, presenta una altura menor que la del resto de los niveles. Todas estas variaciones de altura que presentan los edificios en todo su desarrollo en elevación, también no son óptimas desde el punto de vista sísmico. Otra causa que no es recomendable desde el punto de vista sísmico cuando se diseña un edificio es cuando hay una distribución no uniforme de masa. Por ejemplo, cuando acá, en este ejemplo muy sencillo, se ve que la batería de los tanques de agua se encuentran en un sector del edificio y no en la parte central para considerar que hay una distribución uniforme de esa masa. He señalado este último ejemplo con una nube para que ustedes lo tengan presente porque más adelante vamos a hacer referencia nuevamente al mismo. Cuando hablo de proporción del edificio, que es otra variable que se tiene en cuenta en la naturaleza de la configuración, hablo de la proporción del edificio, pero no hablo de la altura del edificio. ¿Por qué? Porque ningún reglamento establece una altura límite para un edificio. Sí habla de alturas límites según el método de cálculo que yo voy a utilizar, si es un método estático o un método dinámico. Lo que hablan los reglamentos es la relación que hay entre la altura del edificio y la menor dimensión de la planta, del mismo, que generalmente le llamamos el ancho de la planta. Esa relación que hay entre la altura y el ancho es lo que se conoce como esbeltez geométrica, que en este ejemplo de este edificio, que tiene una altura de 240 pies y un ancho de 60 pies, es lo mismo que el cociente entre 80 metros y 20 metros aproximadamente, lo cual me da una esbeltez de 4. ¿Y por qué es importante la relación entre la altura y el ancho? O sea, ¿por qué es importante la esbeltez? Porque cuando actúa el sismo, que son fuerzas aplicadas en toda la altura del edificio, en la medida que el edificio es más esbelto, tiene más posibilidades de volcar ante la acción de las fuerzas horizontales que me representan el sismo. En la medida que mis edificios son menos esbeltos, el riesgo de vuelco de los mismos es menos probable. Esto que vemos abajo en esta imagen es la silueta de diferentes edificios ubicados en distintas ciudades en el mundo con sus valores de esbeltez. Sin saber a qué edificio corresponde cada silueta, podemos observar que el primero tiene una esbeltez de 10, mientras el último tiene una esbeltez de 4,2. Si vamos a la siguiente diapositiva, podemos observar que la primera silueta correspondía al monumento a Washington, que es un obelisco que está en Washington, D.C., tiene una altura de 167 metros, pero tiene una esbeltez de 10. Mientras que la Torre Willis, que está ubicada en la ciudad de Chicago, que hasta hace unos años era el edificio más alto de Estados Unidos, presenta una altura de 443 metros, pero tiene una esbeltez de 6,4. Aun cuando este edificio en altura tiene muchísimo más metros, más del doble que el monumento a Washington, las probabilidades de vuelco que presenta la Torre Willis es mucho menor que el monumento a Washington, como consecuencia de que tiene un valor
un 40% menor de esbeltez que el monumento de Washington. Bien, si observamos estos dos edificios que están ubicados en Japón, podríamos observar rápidamente, o podríamos decir, que el edificio de la izquierda es mucho más alto que el edificio de la derecha. Sin embargo, el edificio de la izquierda, que está ubicado en la zona de Shinjuku, en Japón, tiene 175 metros de altura, 40 pisos y tiene una esbeltez de 5,5. Mientras que la torre Landmark, ubicada en Yokohama, que es alrededor de Tokio, tiene 296 metros, 70 pisos, o sea, 30 más que el anterior, pero tiene una esbeltez de 4,2. Esto nos está queriendo decir que este edificio, la Torre Landmark, aun cuando es muchísimo más alta que la Torre NEC, que está ubicada en Shinjuku, tiene menos riesgo de vuelco ante la acción sísmica que la Torre NEC. Por eso es lo que a nosotros nos importa, es la relación que hay entre la altura y el ancho del edificio, o sea que lo que nos interesa saber o conocer es la esbeltez geométrica del edificio. Otro de los puntos importantes que intervienen en la configuración estructural de un edificio es la ubicación de los elementos estructurales. Cuando hablo de la ubicación de los elementos estructurales, son aquellos elementos estructurales encargados de absorber las acciones sísmicas, que pueden ser tabiques de hormigón armado o de acero, según sea el caso, pueden ser muros de hormigón armado, que se conocen como pórticos de hormigón, como tabiques de hormigón armado, en sus dos versiones. Pueden ser tabiques de hormigón armado asociados o tabiques de hormigón armado que están unidos a través de vigas que no son las convencionales. También podrían ser pórticos de hormigón armado o podrían ser muros de mampostería, que generalmente los muros de mampostería se pueden utilizar como planos sismoresistentes verticales en edificios que cumplan ciertos requisitos. Vamos a ver que que los edificios deben tener una limitación de altura y una limitación de cantidad de niveles. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero es importantísimo la distribución o la ubicación de los elementos estructurales dentro de la planta del edificio. Y podemos tener diferentes casos. Por ejemplo, cuando la distribución de los elementos resistentes que van a absorber el sismo se encuentra concentrada. Por ejemplo, en el caso de la planta A, en dirección X, los elementos resistentes se encuentran concentrados en la parte central del edificio. Mientras que en la dirección Y de análisis, los elementos resistentes que absorben el sismo se encuentran ubicados en la periferia del edificio. Hay otros casos, como en la planta B, donde los elementos resistentes, ya sean en dirección X como en dirección Y, todos se encuentran ubicados en la zona central del edificio. Y en el resto de la planta aparece un valle de una distribución simétrica y uniforme de columnas, pero cuyas rigideces son prácticamente despreciables a las rigideces de estos tabiques de hormigón armado. Ustedes tienen que entender que la rigidez de un muro de hormigón armado, que generalmente es lo que llamamos tabique de hormigón armado, en general es muchísimo más superior que la rigidez correspondiente a un pórtico de hormigón armado. Entonces, cuando nosotros tenemos un edificio estructurado como la planta B, podríamos decir que la mayor parte del sismo la absorben los elementos que corresponden a los tabiques de hormigón armado ubicados en cualquier parte de la planta del edificio, y donde los pórticos de hormigón armado que están conformados por las columnas y las vigas de hormigón
en las diferentes direcciones, tanto X como Y, absorberán acción sísmica, pero en menor cantidad respecto a los tabiques de hormigón armado. También podríamos tener una distribución de elementos resistentes, pero uniforme, como ser esta que presenta la planta A o esta que presenta la planta B, donde la distribución de los elementos resistentes a la acción sísmica se encuentran distribuidos tanto en la zona central del edificio como en el perímetro del edificio. Esto hace de que haya una distribución de elementos estructurales al sismo, resistentes al sismo, con una distribución uniforme en planta. O bien, como en la planta B, donde las zonas que corresponden a las cajas de circulación vertical de los edificios están estructuradas con muros de hormigón, entonces aparecen distribuidas en forma simétrica y uniforme en la planta del edificio, de tal manera de que la distribución global de los elementos o de los planos sismorresistentes verticales que absorben la acción sísmica están distribuidos uniformemente, tanto en la parte central del edificio como en la parte perimetral del mismo. Un caso combinado de los dos anteriores, o sea, de la distribución concentrada y de la distribución uniforme, es cuando el edificio tiene una estructuración uniforme, pero concentrada en el núcleo central del mismo. Este era el caso típico de la estructuración de las torres del World Trade Center que colapsaron ante la acción terrorista en septiembre de 2000, se me fue el año, 2001 creo que fue. Bueno, estaban estructuradas de esta manera, donde presentaban un núcleo central muy rígido, conformado por muros de hormigón armado, y luego una distribución uniforme y concéntrica de un valle de columnas, de tal manera de que producían una planta donde la parte más rígida se encontraba concentrada en la parte central como si fuera una columna vertebral, y el resto del edificio era mucho más deformable que la parte central. Por eso esta es una combinación de estructuración con respecto a los dos casos anteriores. Otro punto importante que a esta altura de la tecnología no se lo tiene muy en cuenta es la ubicación de los elementos estructurales. Los elementos estructurales en general son elementos verticales que no se los utiliza para absorber carga, ni carga vertical ni carga sísmica, pero que tienen peso, tienen masa y por lo tanto contribuyen a la acción sísmica que debe soportar el edificio. Digo que hoy en la actualidad hacer referencia a la ubicación de los elementos no estructurales no tiene mucho sentido, porque en general los elementos estructurales o los elementos divisorios de ambiente entre local y local en un edificio en altura se realiza a través de materiales en seco, cuyo peso prácticamente es insignificante y que no aportan ni masa ni rigidez al edificio ante la acción sísmica. Pero hace años atrás, donde estos materiales en seco no tenían mucho auge o no eran muy utilizados, en general los elementos divisorios no estructurales se realizaban con mampostería, aun cuando era mampostería de ladrillo hueco de pequeño espesor, para obtener tabiques de 10 centímetros, ese elemento le aportaba peso a mi edificio, pero también le aportaba rigidez, con lo cual era muy importante la densidad
que teníamos de elementos no estructurales. Antiguamente, como vuelvo a insistir, los conceptos de diseño eran muy diferentes, donde todos los tabiques que no eran estructurales se materializaban con mampostería y en general tenían una alta densidad, como esto que presenta o como esto que estamos presentando acá, como una planta de un determinado nivel correspondiente a una empresa con sus oficinas administrativas y técnicas. Luego, como se entendía que el peso del edificio era contraproducente a la acción sísmica sobre el mismo, había que disminuir su peso. Entonces empezó a aparecer el concepto de disminuir estos elementos no estructurales que se seguían haciendo de mampostería, pero ya solamente limitando lo que era la zona húmeda de un núcleo habitacional o limitando la pared divisoria entre ambos ambientes en zonas íntimas. Y luego se llegó a lo que se tiene el concepto, lo que se conoce como la planta libre, donde los elementos estructurales presentan una baja densidad y aquellos que se podrían llegar a plantear se los hace con un material en seco, con lo cual tienen poco peso y una rigidez totalmente despreciable. Este es el concepto que se sigue en todo el mundo, en zonas sísmicas, plantear edificios en altura con plantas libres, lo cual me da versatilidad para luego hacer diferentes subdivisiones según el criterio del propietario de cada inmueble que está emplazado dentro de este edificio. Otra variable que tiene en cuenta la naturaleza de la configuración es la geología del lugar donde se emplaza el edificio. Cuando hablo de la geología del lugar de emplazamiento, cuando nosotros vamos a hacer el diseño y cálculo estructural de un edificio, lo primero que tenemos que contar, aparte del diseño arquitectónico, o aún antes del diseño arquitectónico, es el estudio de suelo, que es algo fundamental cuando nosotros vamos a diseñar y calcular estructuralmente un edificio. El estudio de suelo es el primer informe del cual nosotros tenemos que contar para saber qué sistema de fundación vamos a utilizar, si el edificio va a tener subsuelo o no es necesario que tenga subsuelo, o bien si hay subsuelo y tenemos problemas de niveles freáticos, cómo vamos a lograr achicar las posibles filtraciones que pueden haber de ese nivel freático hacia el subsuelo y una infinidad de factores. Pero en zona sísmica cobra vital importancia el estudio de suelo porque es donde se determina, especialmente aparte de la capacidad portante del terreno, se determina si los suelos son dinámicamente estables o dinámicamente inestables. Cuando los suelos son dinámicamente inestables es lo que se conoce como la licuación de suelo o licuefacción de suelo, que son suelos que están saturados y que ante la acción sísmica el nivel a través de capilaridad asciende y los suelos pierden su capacidad o su resistencia al corte y se transforman en verdaderos barros o lodos, con lo cual se hace que los edificios puedan volcar, puedan asentarse diferencialmente. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener bien presente. ¿Cuál es la posibilidad de que el suelo donde yo implanto mi edificio puede llegar a tener problemas de licuación o no? Toda la zona del departamento 9 de Julio tiene suelos que son altamente licuables ante la acción sísmica, que es un dato que ustedes tienen que tener en cuenta si algún día durante la vida profesional les toca intervenir en la construcción o en el diseño, en el proyecto ejecutivo de un edificio en el departamento 9 de Julio. Muchas veces, o es una costumbre que se estila, de utilizar el estudio de suelo de edificios
linderos. Pero hay que tener en cuenta que la variación de las características del terreno se puede producir en escasos metros de distancia. Y acá lo podemos observar de edificios que tienen prácticamente la misma configuración estructural, la misma cantidad de niveles, donde vemos edificios que han sufrido vuelcos y otros asentamientos diferenciales con respecto a otros que se han mantenido totalmente a plomo y en pie después de la ocurrencia del terremoto de Niigata en Japón en el año 64. Querer ahorrarse en cuanto a la parte económica, un estudio de suelo, es prácticamente insignificante con respecto al costo del edificio. Por lo tanto, un consejo de un profesional de años, ¿está bien? Que ya tengo varios, ¿no? Es que ustedes siempre tienen que pedir o solicitar al propietario o al profesional actuante desde el punto de vista de la arquitectura el estudio de suelo correspondiente al terreno o al lugar donde se va a implantar el edificio. Un caso muy característico, cuando los edificios sufren asentamientos diferenciales, muchas veces se pueden llegar a reutilizar, pero en general los asentamientos diferenciales ocurren de tal manera que los edificios sufren daños apreciables. Por ejemplo, este es el caso de un edificio en el terremoto de Niigata que ha sufrido asentamientos diferenciales y podemos observar cómo esta zona del edificio se ha hincado muchísimo más que esta otra en el terreno. Si el edificio hubiera descendido o se hubiera hincado en el terreno en forma uniforme, indudablemente que no hubieran aparecido problemas estructurales de rotura de elementos como columnas, vigas, pero tampoco roturas de elementos como no estructurales como carpintería, instalaciones eléctricas, instalaciones de ventilación, sanitarias, etc. De tal manera que si un edificio, debido a que se supera la capacidad portante del terreno, sufre asentamientos pero que no son diferenciales, se podría plantear en realizar un patio inglés alrededor del edificio para poder seguir siendo reutilizado. Pero cuando aparecen los asentamientos diferenciales, indudablemente eso nos lleva a que los edificios deben ser demolidos o destruidos para su posterior nuevo diseño en ese terreno. Si observamos atentamente este edificio, ustedes, si lo están haciendo, van a poder ver algo en el edificio que ha producido el asentamiento diferencial. Y es que la batería de tanques de agua está ubicada en una esquina y es por eso que esa esquina ha sufrido el mayor asentamiento con respecto al resto del edificio. Eso es como consecuencia de que hay una distribución no uniforme de masa en la planta del edificio y hace que la respuesta sísmica del mismo no sea la más satisfactoria. Esto está en relación directa con la gráfica que mostré cuando hablábamos de la forma y el tamaño del edificio, donde la última gráfica la habíamos señalado con una nube. Y la había señalado con una nube para hacer referencia a este caso que viene como anillo al dedo para que ustedes comparen entre lo que es este dibujo, que es muy esquemático y es un dibujo de libro, a lo que sucedió realmente en un edificio que presenta la misma complicación de una mala distribución de la masa. Otro factor, por ejemplo, acá vemos un edificio que tiene una altura convencional con respecto a los edificios linderos y que en el terremoto de Kobe en el año 95 volcó totalmente sobre esta avenida. Este edificio puede haber tenido o un mal estudio de suelo, un mal diseño
del sistema de fundación o una mala determinación de las características del suelo. Todo eso puede haber llevado a que el edificio volcara de esta manera. Otros parámetros que debemos tener en cuenta en la naturaleza de la configuración es el clima del lugar donde se emplaza el edificio. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la razón o cuál es lo que me lleva a relacionar el clima del lugar con la tipología estructural que yo voy a utilizar para absorber el sismo en mi edificio? Y tiene mucho que ver el clima del lugar, porque a partir de ahí surge o se tiene muy en cuenta cómo son las fachadas del edificio en cuanto al diseño. Y el diseño, nosotros dijimos anteriormente en una diapositiva que vimos al principio, que el arquitecto, en general, cuando comienza a diseñar el edificio, nos impone o nos dice indirectamente cuál es la tipología estructural que yo puedo utilizar. Si estamos en un lugar donde las vistas son realmente muy importantes, indudablemente que el diseño arquitectónico hará que mi edificio presente fachadas totalmente permeables. ¿Qué significa? Con grandes aberturas. Eso hará de que yo tendría que estructurar, o que yo tengo que estructurar mi edificio con pórticos, pueden ser de hormigón armado o de acero, pero indudablemente la tipología que debo utilizar son pórticos, que es la que es más permeable, es la más versátil cuando se debe estructurar o cuando se debe, digamos, disponer de una estructura que me permita plantear aberturas en un gran porcentaje de la superficie lateral de un edificio. Esto hace de que tenemos edificios con un alto porcentaje de abertura y por lo tanto lo vamos a estructurar con pórticos de hormigón armado o de acero. También podríamos tener que debido al diseño arquitectónico, el edificio presenta en su fachada zonas de superficies opacas. Entonces podríamos trabajar con tabiques de hormigón armado en combinación con pórticos en todo su perímetro. Y también podríamos decir de que a través de un estudio de asoleamiento que se hizo por la zona de San Juan, que tiene altos porcentajes o altos valores de temperatura en el verano, el edificio en la fachada oeste presenta tabiques, ¿está bien?, de hormigón armado de mayor dimensión que en el caso anterior, y con lo cual las fachadas del edificio presentan un bajo porcentaje de abertura. ¿Esto qué nos está queriendo decir? Que el diseño arquitectónico implícitamente nos está diciendo cuáles son las tipologías estructurales que yo puedo utilizar. Ahora, ese alto porcentaje de abertura, mediano porcentaje de abertura o bajo porcentaje de abertura, a su vez se puede distribuir en el perímetro del edificio, o sea, en las 4 fachadas del edificio, en forma uniforme, cuando el porcentaje de abertura en las 4 caras es más o menos el mismo, no vamos a decir que es igual, pero más o menos son comparables, o bien cuando tengo edificios, como en la ciudad de San Juan, donde hay fachadas que tienen que ser más opacas que otras y por lo tanto hay una distribución no uniforme de aberturas, donde podemos observar que acá en esta fachada tenemos la combinación de pórtico con tabique y en esta otra fachada tengo la combinación de 2 tabiques, uno de grandes dimensiones con respecto a otro de menor dimensión, unidos a través de vigas, ¿está bien?, de poca altura, que no son vigas de acoplamiento, sino que son vigas que están asociando ambos tabiques.
Otro de los puntos a tener en cuenta en la naturaleza de la configuración son los requisitos de diseño urbano del lugar, que en general son, los requisitos de diseño urbano son ordenanzas locales, no son generalmente ordenanzas o que están aplicadas o establecidas en un código, en un reglamento. Generalmente son a través de ordenanzas locales de una ciudad o municipio. Hay dos casos muy característicos, que uno se presenta en Osaka, en Japón, donde está el castillo Himeji, donde ningún edificio más alto que el castillo puede estar a menos de 1000 metros de él mismo. De ahí esta foto donde podemos observar acá el castillo y el edificio más cercano está a más de 1000 metros. Y esto se hace de tal manera de no opacar este monumento emblemático de la ciudad de Osaka con edificios en altura. Otro caso muy común, aquellos que conocen la ciudad de París, es la zona de la Défense de París, que es donde se desarrolla toda la parte financiera y comercial de las industrias, lógicamente, que se encuentra a una cierta distancia de la París tradicional, donde todo este centro financiero que presenta edificios en altura se encuentra a una cierta distancia de lo que es el París tradicional o convencional. Y eso es para evitar de que los edificios en altura puedan opacar el edificio emblemático que es el Arco del Triunfo. Por lo tanto, son ordenanzas, como yo les digo, locales o muy particulares de cada ciudad. Y por último, tenemos los aspectos arquitectónicos, que también intervienen en la naturaleza de la configuración, en donde los aspectos arquitectónicos es cuando se refiere a determinados condicionamientos que presentan edificios que en general se los consideran como un patrimonio, ya sea un patrimonio local, un patrimonio nacional o en muchos casos son patrimonios de la humanidad. Por ejemplo, cuando yo quiero rediseñar o reestructurar un edificio antiguo, por ejemplo, como el Museo de Kioto, en Japón, donde la ampliación del mismo se hizo a través de estructuras de acero y vidrio, pero sin tocar la fachada original del edificio. Un caso de un edificio que es muy conocido en la ciudad de Córdoba y que se encuentra ubicado en la avenida Irigoyen y Obispo Trejo, es la Torre Sisac, donde este edificio, que es muy tradicional de la ciudad de Córdoba, que tenía 2 niveles, fue comprado por el grupo de Cipsa y se hizo esta torre también en estructura de acero y vidrio, sin afectar la fachada original del edificio, que es patrimonio de la ciudad de Córdoba. Bueno, esto es lo que se conoce como requisitos o aspectos arquitectónicos que debemos respetar cuando un edificio cambia de destino, cuando un edificio se lo reestructura o se lo consolida después de una acción sísmica. Todos estos puntos que hemos visto acá y que hemos ido hablando de cada uno de ellos es lo que se refiere a los aspectos de un edificio y del lugar de emplazamiento o de la zona donde se va a ubicar un edificio y que tienen que ver o están íntimamente relacionados con la naturaleza de la configuración estructural del edificio. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que cuando vamos a configurar
un edificio estructuralmente, la configuración estructural del edificio debe ser tal de que le brinde o le dé resistencia y rigidez al edificio ante la acción de cargas laterales y verticales. Laterales, acción de sismo, viento, acción hidráulica, o bien verticales, que son las cargas gravitatorias. Y en general esto se logra cuando yo estructuro mi edificio a través de elementos verticales resistentes según dos direcciones ortogonales, en donde en lo posible estas direcciones ortogonales deben ser coincidentes con las direcciones principales de diseño del edificio. Esto les puede sonar un poco raro, direcciones principales de diseño del edificio. En general, cuando se lleva adelante el diseño arquitectónico de un edificio, y eso lo puedo hablar con bastante certeza porque además soy profesor asesor de los trabajos de tesis de los chicos en la Facultad de Arquitectura, generalmente ellos toman dos direcciones como principales y respecto de esas direcciones, a través de un módulo que se puede repetir, que puede ser el mismo en ambas direcciones o diferente, desarrollan el diseño arquitectónico. Generalmente, a partir de eso, hacen el planteo o lo que se llama al inicio de un diseño arquitectónico, es lo que es el partido del edificio o el partido del proyecto. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que tratar de que nuestros sistemas estructurales, que los debemos plantear según dos direcciones, en lo posible ortogonales entre sí, coincidan con las direcciones principales del edificio. Segundo, la configuración de todos los elementos estructurales resistentes al sismo deben permitir un flujo continuo, regular y eficiente de las cargas tanto verticales como sísmicas desde el punto de donde se producen al terreno. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que cualquier punto del edificio que tenga masa, si tiene masa, va a estar sometido tanto a carga vertical como a carga sísmica. Esas cargas, tanto vertical como sismo, deben llegar al terreno de la forma más directa posible, de tal manera que no siga caminos tortuosos. Por eso decimos que el flujo de transmisión de carga desde el punto donde se producen al terreno debe ser continuo, debe ser regular y debe ser eficiente. En lo posible, debemos evitar las amplificaciones de las vibraciones, que es lo que se conoce como efecto o problema de resonancia. Cuando la vibración a través de un amortiguamiento se va disipando, si tenemos problemas de resonancia, esa vibración en vez de irse menguando, o sea, en vez de irse opacando, se va amplificando. Ese es el problema de resonancia, que generalmente aparece cuando los periodos fundamentales de vibración que tiene mi edificio son parecidos a los periodos de vibración del terreno donde se funda el edificio. Hay que evitar la concentración de solicitaciones. ¿Por qué? Porque la concentración de solicitaciones producen concentración de tensiones. Y si tengo concentración de tensiones, el material puede fallar, o sea, se puede romper. Si se rompe el material con que están hechos los elementos estructurales, el edificio puede colapsar. Y además, debemos reducir al máximo los problemas de torsión, porque cuando un edificio se ve afectado de la acción sísmica, el edificio se traslada, pero también gira. Eso
problemas de giro que presenta el edificio es lo que conocemos como efectos torsionales. Y todo esto se puede evitar cuando yo hago una distribución simétrica y uniforme, tanto de masa, de resistencia y rigidez, tanto en planta como en altura. También los sistemas estructurales deben presentar dos características: redundancia estructural y capacidad de deformación inelástica. Redundancia estructural, ¿qué significa? Que si yo establezco que la carga que actúa o las cargas que actúan en el edificio siguen un determinado camino para llegar al terreno, cuando por alguna razón el camino se ve interrumpido y no puede seguir un flujo continuo, regular y eficiente, tenemos que tener un plan B. O sea que la carga puede llegar al terreno a través de otro camino, a través de otros elementos estructurales. ¿Esto qué me está queriendo decir? De que la redundancia estructural hace de que yo tenga que tener elementos estructurales disponibles para que reciban la carga de otros elementos estructurales que se han visto colapsados. La redundancia estructural va de la mano de la economía. En la medida que tengo más redundancia estructural, el edificio es más costoso. Por ejemplo, un caso muy sencillo y que lo ven todos los días. Un sistema que tiene 0 de redundancia estructural es el tanque de agua que está ubicado sobre una columna en las casas del IPB. ¿Por qué tiene 0 redundancia estructural? Porque si la columna colapsa, el tanque de agua se cae. No tiene la posibilidad de que siga un camino alternativo. A través de los años que se conoció este aspecto de que las estructuras sometidas al sismo debían tener redundancia estructural, se cambió el diseño de una columna sobre la cual apoyaba el tanque de agua, que aparte era nefasto el diseño, en donde la columna se reemplazó por un cilindro de hormigón armado sobre el cual apoya el tanque de agua. Ese cilindro se puede agrietar, se puede inclinar, pero el tanque de agua no colapsa. O sea, no se cae al piso. El segundo aspecto que deben tener los sistemas estructurales es la capacidad de deformación inelástica, que es lo que se conoce como ductilidad. Que es cuando mi estructura o mi tipología estructural tiene la capacidad de disipar energía en el campo anelástico a través de un determinado amortiguamiento sin que se produzcan roturas, tanto locales como generales, del tipo frágil. En general, las roturas del tipo frágil aparecen con esfuerzos de compresión, de corte importante, son las que producen generalmente la rotura frágil. Pues nuestros sistemas estructurales deben tener ductilidad, que es la característica de que mis elementos estructurales disipen energía en esta zona del diagrama, que es la parte verde. ¿Está bien? Lo ideal sería que disiparan energía o se trabajaran en esta zona, en la zona elástica, pero hacer un edificio con una estructura que debe absorber el sismo más carga vertical y que trabaje en la zona elástica, serían edificios con estructuras prácticamente inviables desde el punto de vista económico. Entonces se acepta de que mi edificio o la estructura de mi edificio trabaje en este sector de la gráfica, por supuesto admitiendo que pueda sufrir fallas, pero que esas fallas sean económicamente posibles de ser reparadas. Y si el edificio, después de un sismo destructivo, no ha colapsado en forma repentina, aun cuando no se puede utilizar en un futuro, ha cumplido el objetivo
de ser una estructura sismorresistente con una respuesta eficiente. Por ejemplo, este es el caso de un edificio donde la planta baja se comportó como un piso débil y desapareció ante la acción sísmica del terremoto de San Fernando en California en el año 91. Observen que al comportarse como un piso débil, indudablemente desapareció y colapsó toda la planta baja de un edificio de 2 niveles. Acá podemos observar el caso de otro edificio que en un determinado nivel se comportó como un piso débil y colapsó totalmente, desapareciendo el 5º nivel del edificio. Presento esta imagen porque en el año 96-97 yo estuve becado en Japón y este edificio estuve durante un tiempo en la ciudad de Kobe viendo cuáles eran los sistemas de consolidación de edificios dañados por terremoto. Y la particularidad de este edificio, que como había colapsado el 5º piso y todo lo demás del edificio hacia abajo estaba en perfecto estado, los japoneses no tuvieron mejor idea que eliminar lo que había del 5º piso hacia arriba, quedando el edificio de esta manera. Son algunas de las soluciones que dieron a diferentes edificios que se veían afectados por el sismo, pero que parte de la estructura se encontraba en perfecto estado y por lo tanto podía llegarse a reutilizar el mismo. Este es el edificio de la municipalidad de la ciudad de Kobe. Bien, por lo tanto, los sistemas estructurales deben ser simples, rectilíneos, continuos, simétricos y repetitivos. O las soluciones estructurales, si queremos, tienen que ser simples, rectilíneas, continuas, simétricas y repetitivas. Cuando nosotros les decimos esto a los profesionales que son los encargados del diseño del edificio, indudablemente lo primero que piensan es que nosotros queremos edificios que son cajas de zapatos. En principio no es lo que nosotros queremos, sino que todas las recomendaciones que dan, las normas, reglamentos o códigos de edificios que se emplazan en zonas sísmicas, tienden a ser recomendaciones que los edificios son generalmente muy sencillos, muy simples y robustos. De ahí que estas son las recomendaciones que deben tener las soluciones o las tipologías estructurales que nosotros vamos a utilizar. Pero esto no quiere decir que el edificio no pueda tener formas más transgresoras, más atrevidas, porque todo eso se puede lograr con elementos livianos, lo cual todo lo que es elemento liviano y no es estructural no me afecta en la respuesta sísmica del edificio y por lo tanto se pueden lograr, como digo, formas que sean más transgresoras, más, digamos, cercana a lo que quieren los diseñadores arquitectónicos. Cuando nosotros vamos a estructurar un edificio, ya sea para absorber cargas gravitatorias sísmicas, generalmente tenemos o disponemos de pocos elementos o tipologías estructurales. Esas tipologías estructurales son las que conforman los planos verticales y los planos horizontales de mi edificio. Respecto de los planos verticales, tenemos edificios como los tabiques acoplados de hormigón armado, los tabiques asociados de hormigón armado, pórticos de hormigón armado, pórticos de acero y por último aparecen los muros de mampostería. Cuando me refiero a los muros de mampostería,
puede ser mampostería encadenada simple, mampostería armada o mampostería con armadura distribuida. Esta tipología estructural que conforman planos verticales sismoresistentes la he puesto en otro color porque es la tipología estructural a la cual vamos a dedicarle estas 2 semanas para estudiar la misma. Las anteriores son tipologías estructurales que seguramente las han visto o las han visto en el año anterior o bien las verán en otras cátedras que ya son más específicas en el diseño estructural de edificios en altura. Respecto de los planos horizontales tenemos 2 tipos. Cualquiera de los 2 tipos conforman los entrepisos de un edificio o el techo de un edificio, donde los planos horizontales pueden ser diafragmas flexibles, como ser cubiertas metálicas o techos de madera con teja, o diafragmas rígidos, cuando la cubierta está estructurada a través de losas de hormigón armado en una o en 2 direcciones, losas casetonadas, losas nervuradas, con ladrillos cerámicos o bloques de hormigón, etcétera, etcétera. ¿Qué diferencia hay entre diafragmas flexibles y diafragmas rígidos? Los diafragmas, o sea, el plano horizontal del edificio, ya sea como entrepiso o como techo, es el primer elemento estructural que recibe el sismo. Y este es el encargado de transmitir a los diferentes planos verticales sismoresistentes la acción sísmica. Luego estos planos verticales reciben la acción sísmica que le transmite el plano horizontal y a través de vigas y columnas o de muros de hormigón o de muros de mampostería llevan la acción sísmica al terreno. Ese sería el flujo de cómo se transmite la carga desde el punto de donde se aplica al terreno. Por lo tanto, cuando hay una acción sísmica, el edificio, como tiene masa y por una reacción de su inercia, tiende a desplazarse en sentido contrario a la acción del sismo. Bien. Con lo cual, nosotros podemos tener, por ejemplo, 3 planos unidos a un plano horizontal que se comporta como diafragma flexible, o bien los mismos 3 planos verticales unidos a un plano horizontal pero que se comporta con diafragma rígido. La diferencia que hay entre que el diafragma sea flexible o que sea rígido es que cuando se trabaja con diafragma flexible, o sea que no tiene rigidez en su plano, por eso hemos dicho que puede ser una cubierta o un entrepiso metálico, solamente los planos verticales están sometidos a esfuerzos de corte traslacionales, nada más, debido al sismo. Mientras que cuando el plano horizontal es un diafragma rígido, por lo tanto tiene rigidez en su plano para transmitir la acción sísmica en los diferentes planos verticales que están unidos a él, aparte del corte traslacional que produce el sismo, aparece el corte torsional, porque hemos dicho que el edificio, aparte de desplazarse, gira. Acá quiero hacer un alto y me gustaría preguntarles a ustedes, perdón, es que se me ha ido para atrás, quería preguntarles a ustedes con respecto
al concepto de efectos torsionales. Por lo que hemos estado averiguando, especialmente el ingeniero Gómez, me comunicó que ustedes todavía en estabilidad 3 no